Voy a grabar ahorita. Afortunadamente, lo que alcanzamos a avanzar era más o menos el resumen de lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, yo les decía que tenemos una función de autocorrelación simple, que es la que nos permite obtener estos datos que tengo yo aquí en esta columna AC. Lo que el software hace es generar 26 retardos que básicamente se obtienen a partir de un análisis de regresión lineal simple de este estilo. Y sub t es igual a ρ sub 0 más menos ρ sub 1 multiplicado por y sub t menos 1. Y así va a seguir haciéndolo más el término de error en diferentes modelos en donde va a tener la misma estructura, pero aquí va a decir ρ sub 2, y sub t menos 2, más mi sub 2, y sub t igual a ρ sub 3, y sub t menos 3, y sub t menos 4, así para cada modelo, hasta que llegue hasta 26. Y va a ser prácticamente 26 modelos para sacar la faz, ¿cierto? En cambio que la FAB lo que hace es añadir, ¿cierto? Añadir al modelo con un retardo. Posteriormente le añadirá el retardo siguiente, t menos 2, después el retardo t menos 3, t menos 4, y así hasta que se vaya generando acumulativamente 26, un modelo con 26 retardos. Entonces, de ahí vienen estos datos de la función AC y de la función PAC, de esas, digamos, de esos retardos que se generan de manera acumulativa. Así que en el primer caso tendríamos básicamente modelos de regresión lineal simple y en la segunda tendríamos uno múltiple. Y pues eso es lo que nos permite generar los correlogramas, tanto el de la faz como el de la FAB, ¿cierto? Y básicamente a partir de ese análisis es que empezamos a mirar el tema de la estacionariedad. Bueno, dice Rosales, de esta forma, y una vez los coeficientes estimados de la función de autocorrelación simple, por medio de ellos se establece si la serie, ¿cierto?, resulta ruido blanco o fuertemente estacionaria, empleando una prueba, que es la prueba de significancia conjunta, ¿cierto?, que se hace sobre los diferentes parámetros para mirar si ellos equivalen a cero. Esto se parece muchísimo a lo que en el análisis básico hacíamos cuando utilizábamos una prueba F, ¿cierto? En la prueba F miramos los parámetros del modelo y decíamos si eran iguales o muy cercanos a cero. Aquí se hace a través de una prueba que se conoce como la prueba Q de Box-Pierce y Jung-Box, ¿cierto? Que se obtiene a partir de las ecuaciones 5,6 y 5,7, que son estas. Esta es la ecuación 5,6, en donde se dice que la estadística Q es el tamaño de la muestra por una sumatoria de la ρ elevada al cuadrado, lo que hace que la estadística Q tienda a un h cuadrado. Y en el caso de Jung-Box, tenemos que el tamaño de la muestra se multiplica por este factor n más 2 por la sumatoria de los coeficientes ρ elevado al cuadrado sobre el tamaño de la muestra ajustado por el coeficiente el ρ, los estimadores de ρ, ¿cierto? Y eso dice, bueno, eso tiende también a un h cuadrado. Entonces, la prueba de hipótesis básicamente plantea que si los parámetros ρ sub 1, ρ sub 2 y en general ρ sub p, ¿cierto? O sea, el número de retardos totales es igual a 0, la serie tendría ruido blanco, ¿cierto? Tendría ruido blanco y por lo tanto entonces habría estacionariedad.
¿cierto? Por lo tanto, habría estacionariedad. Pero, si los parámetros son diferentes de 0, entonces la serie no tiene ruido blanco y aquí la estacionariedad, ¿cierto?, se vuelve más frágil. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es que nosotros tenemos que en H sub 0 planteamos que existe una estacionariedad fuerte, ¿cierto? Eso implica entonces que Y sub T tiene ruido blanco y por lo tanto es posible pronosticarla. Entonces, cuando una serie presenta estacionariedad, es una serie que es susceptible de pronóstico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando nosotros no somos capaces de rechazar H sub 0, entonces la serie no tiene ruido blanco y pues eso implica que Y sub T sea una serie estacionaria. Entonces, revisemos aquí, ¿no? Tenemos H sub 0, la serie Y tiene ruido blanco y por lo tanto tiene estacionariedad fuerte. En H sub 1, ¿cierto? Que es cuando los parámetros son diferentes de 0, la serie no tiene ruido blanco y por lo tanto es débilmente estacionaria. Entonces, básicamente, si nosotros rechazamos H sub 0, estamos planteando que la serie no tiene ruido blanco y al no tener ruido blanco, pues digamos, se nos complica el tema de la estacionariedad fuerte. La estacionariedad fuerte, recordemos, no solamente que haya estabilidad en media y varianza, sino también en covarianza. Y H sub 1 plantea que la serie no es ruido blanco y implica entonces que el tema de la estacionariedad se vuelve débil. Es decir, que ya no se cumple que la serie sea necesariamente estacionaria en media, en varianza y en covarianza, ¿cierto? Entonces, existe esta prueba, pero finalmente uno podría decir que todo esto va a redundar en el comportamiento que tienen los correlogramas. Y básicamente el autocorrelograma de la función simple, ¿cierto? Por lo tanto, basta con que uno mire el análisis el esquema de autocorrelación simple para que uno ya tenga como alguna conclusión con respecto a este tema. Pero, como lo plantea el libro, ¿cierto? Esta prueba resulta no ser tan concluyente. O sea, esta prueba no es tan definitiva. Incluso puede ser que la prueba formal diga una cosa y la gráfica diga otra. Entonces puede ser un poco contradictoria. Razón por la cual se avanza hacia la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller. ¿De acuerdo? Entonces, este análisis de la raíz unitaria de Dickey-Fuller es lo que nos va a justificar la clase del día de hoy. Como lo habíamos dicho antes, nosotros podemos tener una sospecha con la graficación de la serie y podemos también tener algunas sospechas con el uso de los correlogramas. Pero estas pruebas, si se quiere, son muy intuitivas
y son informales. Por lo que si usted quiere hacer un trabajo académico y quiere utilizar una herramienta pues, que tenga más consistencia y que sea más confiable, pues el análisis que debe hacer usted comienza revisando eh, la prueba formal más básica de todas, que es la prueba de Dickey-Fuller. Entonces, básicamente, la prueba de Dickey-Fuller es una prueba que se basa en un proceso integrado que se va a expresar a continuación. Y se dice, y sub t, que es la serie que estamos analizando, puede ser igual a y sub t menos 1, que es su valor de retardo más inmediato, más un término de error, ¿cierto? Y esto se hace posible cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que el coeficiente ρ que multiplica a y sub t menos 1 es igual a 1. Si nosotros, por ejemplo, planteamos un modelo más o menos convencional como el que nosotros más o menos trabajamos o estamos acostumbrados a ver, nosotros concebimos una serie más o menos con la siguiente estructura. Nosotros podríamos decir, bueno, aquí tenemos una variable, que en este caso sería nuestra variable objeto de estudio, y decimos que esa variable es igual a, por ejemplo, voy a colocar los parámetros clásicos. Aquí voy a colocar beta sub 0. Multiplicada por beta sub 1. Aquí teníamos en el modelo clásico x sub 1 t más un término de error que podemos llamar mu sub t. Y este es como el modelito del que partimos nosotros en la econometría básica. ¿Qué es lo que nos sugiere todo este análisis? Bueno, ya no vamos a trabajar con una variable x teórica, sino que trabajamos con una variable que viene a ser la misma variable que queremos explicar, o sea, y sub t, pero en un periodo anterior. Es decir, trabajamos con un retardo de la variable misma. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo aquí? Uno dice, para explicar esta variable, una forma importante, es posible que tengamos que considerar el valor pasado de la variable, ¿cierto? Y cuando hacemos ese cambio, decimos, bueno, ya no vamos a trabajar con los parámetros de siempre, sino que trabajamos con los parámetros que en vez de betas van a cambiar a la letra griega ρ, pero que siguen teniendo el mismo significado. Es decir, simplemente aquí hacemos un cambio de beta por ρ.
¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que analizan Dickey-Fuller? Ahora, si nos vamos a Dickey-Fuller, dicen ellos, una primera situación que podemos tener es que se nos presente esto, ¿cierto? Que y sub t sea igual a y sub t menos 1 más el término de error. Entonces, una primera situación que nos puede conducir a este resultado es que este parámetro se vuelva 1. Si ese parámetro se vuelve 1, 1 por este valor nos va dejando ese valor. Y otra situación que nos lleva a ese resultado es que rho sub 0 sea 0. Entonces, eso nos lleva a esta situación, ¿cierto? Eso nos lleva a esa situación. Entonces dice ahí, dado que y sub t es igual, aquí nos coloca, bueno, un coeficiente más y sub t menos 1 más el término de error, y dice, donde ese coeficiente viene a ser el intercepto, entonces viene haciendo lo que yo le coloqué rho sub 0, aquí lo coloca como mu, y aquí es el término de error que es u, ¿cierto? Se adiciona a este valor si el coeficiente rho es igual a 1. Así, la forma más sencilla de representar una caminata aleatoria, véase la ecuación 5.8, es decir, que es la ecuación en donde hay caminata aleatoria, o sea, hay una random walk, si el intercepto de este modelo se vuelve 0 y si la pendiente se vuelve igual a 1, ¿cierto? Entonces yo incluso puedo escribirlo por acá. ¿Cierto? Hay una random walk. Hay una random walk si el intercepto se vuelve 0 y la pendiente se vuelve 1. A esto también se le conoce como paseo aleatorio, ¿cierto? La random walk es un paseo aleatorio. Es un paseo aleatorio, si en ese modelo que nosotros hemos estudiado, lo que sucede es que el intercepto se vuelve 0, es decir, que en última se vuelve una regresión a través del origen, ¿cierto? Y la pendiente se vuelve a 1, lo que implica que básicamente existe una relación unitaria entre el pasado y el presente. Entonces, si nosotros llegamos a esta situación, uno diría, mire, el presente viene determinado fundamentalmente por su pasado y un ruido, ¿cierto? Pero uno diría, casi que lo que tenemos allí es que lo que define a una variable sería su pasado inmediato, ¿cierto? Su pasado inmediato y un ruido. Eso es lo que pasa en una random walk. ¿Listo? Eso es lo que sucede en una random walk. Entonces, así, la forma más sencilla de representar una caminata aleatoria está dada por el cambio sucesivo en y sub t con media igual a 0. Estoy refiriendo allí al parámetro autónomo, más el término de error mu, que es este que tenemos acá, o perturbación del modelo. Y básicamente que el término de impacto entre el pasado y el presente sea unitario. La ecuación 5.8 indica que la variable y sub t es igual a su valor rezagado, un periodo más un choque aleatorio. ¿Cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver lo que le pasa a una serie que tiene una caminata aleatoria
Aquí dice sin intercepto, ¿no? Pura sin intercepto. Es decir, por eso aquí le dice sin intercepto, con media igual a 0, ¿cierto? Entonces, esta es la serie y este es el tiempo. Y lo que le pasa es que tiene un comportamiento que internamente tiene unas variaciones, fíjese. Tiene unas variaciones, ¿cierto? Va cayendo aquí, después va subiendo y después vuelve a caer. Dice, adicionalmente a esto, la ecuación 5,8, es decir, la que habíamos visto de caminata aleatoria, esta de aquí, ¿cierto? Se puede determinar que su media es constante. O sea, que ese parámetro es igual a 0. Pero varianza y covarianza están condicionadas con t, en donde dice que ρ, perdón, esto no sería ρ, sino que creo que esto es phi, me parece. Bueno, phi es igual, ¿cierto?, a un componente de tendencia que afecta al parámetro phi sub 0, en donde ese parámetro, ¿cierto? Phi, phi en general es básicamente la versión de ese parámetro también retardada. Dice, estas dos últimas características señalan que la caminata aleatoria, véase la gráfica 5.3 expuesta en 5.8, no es un proceso estacionario. Y aquí aparece una demostración que la tienen en el anexo. Entonces, ¿en dónde aterriza todo esto? Esto aterriza más o menos en que si yo quiero hacer un pronóstico de la serie, el pronóstico para un periodo, este es el pronóstico para un periodo, este por ejemplo es el pronóstico para 2 periodos y este es el pronóstico para 3 periodos. Yo tendría entonces que este pronóstico es igual a la variable del presente más un valor esperado del término de error en el presente, y eso finalmente, ¿cierto? Si yo espero que este valor, la esperanza del término de error sea 0, hace que el valor futuro sea casi que igual al valor presente. O sea, para comprender esto, básicamente aquí lo que tendríamos que entender es que el término de error futuro esperamos que tienda a 0. Es decir, estrictamente esperamos que el error sea de 0. Si eso sucede, teniendo en cuenta que el parámetro de intercepto es igual a 0 y que la pendiente es igual a 1, ¿cierto? Si eso sucede, y además sucede que la esperanza del valor del término de error futuro es igual a 0, así, esos elementos que estamos analizando se cumplen, entonces yo podría decir que el valor de pronóstico, que es este, es igual al valor presente. Entonces, a ver si la coloco analíticamente desde este punto de vista. Yo puedo decir que deja de ser una variable un factor que depende de su pasado inmediato en un sistema en donde la pendiente es igual a 1, el intercepto es igual a 0 y el término de perturbación aleatoria es 0. Yo podría decir entonces que la variable termina volviéndose una constante. Sí, no, y por qué. Chicos.
¿Están allí? ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, profe. Ah, vale, vale, listo. Bueno, no sé si me comprendieron la pregunta. Mm, No, yo no lo entendí. Bueno, yo me voy a regresar a este modelo. Comprender este modelo es comprender qué es una caminata aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a colocar, si se quieren, coloquemos, pues aprovechemos la base de datos que tenemos sobre desempleo en Nariño. Yo voy a abrir esa base de datos y poniendo que este es el número de desempleados, la serie de desempleo retardada, ¿cierto? El desempleo del periodo T-1 implicaría algo así como que, bueno, este dato aquí no lo tendría. Pero si este vendría a ser el presente, si este dato fuese el presente, su pasado inmediato sería este valor, ¿cierto? Si este es el presente, el valor de 19.431 personas sería su valor anterior. Si yo lo proyecto, entonces tendría una serie de valores retardados, ¿cierto? Entonces, si yo grafico ambas series, yo tendría este gráfico en el que básicamente allí lo que tengo es que el valor de retardo de la serie es su valor del presente, pero movido un periodo de tiempo, o movido, en este caso, en un periodo de tiempo. Entonces yo tengo ahí dos series, ¿cierto? Una serie que es la serie original y otra serie que es la de el retardo. Obviamente yo no tengo esta casilla aquí, porque para poder tener esa casilla, yo tendría que tener la información de la serie en el último trimestre de 2004. Y como yo no tengo ese dato, entonces ese dato queda en blanco, ¿cierto? Bueno, más bien aquí en rojo, digámoslo así. Pero lo que sí me puedo dar cuenta a lo largo de las dos estructuras es que si este dato es el presente, si yo me encontrara en el segundo trimestre del 2005, el dato del rezago sería el dato inmediatamente anterior, que es el de 19.431. Y cada vez que yo me mueva en el tiempo, esta serie también se va a mover en el tiempo. Así que al final, yo diría, ¿cierto? Si yo quisiera armar un pronóstico
Si yo quisiera armar un pronóstico, yo diría, en parte esta serie se ve afectada por su valor anterior. O sea, que si yo quisiera tener el valor de esta serie en este punto, tendría que tener en cuenta su valor anterior, que sería este valor de aquí. Es decir, si este es el presente, ¿cierto? Si ese es el presente, el valor que yo debería tener en cuenta para poder ver qué es lo que tuvo un efecto sobre ese presente debería ser este valor, que a su vez es el valor inmediatamente anterior que se encuentra acá. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucedería si este valor de pronóstico me llega a dar igual a este valor? Pues si eso sucede, ¿cierto? Lo que sucede es que el pasado se vuelve igual al presente. Y entonces viene mi pregunta. ¿Hay variación? Si el pasado es igual al presente, ¿hay variación? No, no hay. Entonces, fíjese la estructura de la random walk. Yo tendría este modelo. Y ese modelo me estaría diciendo, mire, el presente es igual al pasado. ¿Y cuándo sucede eso? Eso sucede si en este modelo, este parámetro se vuelve cero. Primera cosa. Segunda condición, este parámetro se vuelve 1. Segunda cosa. Tercera condición, el término de error se vuelve 0. Si eso sucede en un modelo, el valor presente es igual al valor pasado. Y el libro me dice, si yo quiero pronosticar, ¿cierto? Si yo quiero pronosticar y pronostico el periodo t más 1 en función de su valor inmediatamente anterior, que en este caso sería el valor t. Y existe un proceso de caminata aleatoria. Es decir, que este parámetro se va a volver 0 y este parámetro se va a hacer 1. Dice aquí, y este término de error tiende a 0. Entonces me dice, el futuro termina volviéndose igual al presente. Entonces, la pregunta es la misma, pero cambian los tiempos. Porque la pregunta que hice hace un momento era, si el pasado es igual al presente, y entonces la variable se vuelve constante, ¿qué sucede si el futuro es igual al presente? ¿Qué pasa con la variable? También se vuelve constante. Correcto. Esa es la idea clave que hay detrás de estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si lo observamos con dos retardos, perdón, no con dos retardos, sino con dos periodos de pronóstico,
Yo diría, yo voy a predecir y sub t más 2. Para eso tengo que tener en cuenta su valor inmediatamente anterior, que sería y sub t más 1, más el término de error de ese modelo, ¿cierto? Y aquí me dicen, todo esto sería igual al valor original de la serie más el valor del error esperado para el periodo de primer pronóstico más el valor esperado del error del segundo pronóstico. Y si aquí se cumple nuevamente que intercepto y pendiente son sistemáticamente y correspondientemente igual a 0 y a 1, y además las esperanzas de los errores se vuelven a 0 y no están relacionadas, entonces yo termino diciendo que y sub t más 2 depende de y sub t más 1, que a su vez depende de y sub t. Si se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición, yo tendría que el mismo valor de y sub t es el mismo valor de y sub t para el pronóstico del primer periodo y para el pronóstico del segundo periodo. Y por lo tanto, lo que yo voy teniendo es una serie que se va volviendo constante. Ahora, esperar que los errores sean 0 es un supuesto econométrico que sabemos que no siempre se cumple. Entonces, van a haber choques estocásticos. O sea, va a haber un error 1 de pronóstico, va a haber un error 2 del segundo pronóstico, va a haber un error 3 del tercer pronóstico. Y si se sigue conservando la condición de que media o intercepto y pendiente son simultáneamente 0 y 1, entonces la definición de los valores de pronóstico va a empezar a determinarse por los choques estocásticos. Y esos choques estocásticos, ¿cierto? Esa influencia que tiene el error del primer pronóstico, el error del segundo pronóstico, el error del tercer pronóstico, el error de n pronóstico, va a empezar a generar lo que se conoce como un efecto de memoria en la serie. Si esos choques, ¿cierto? Estocásticos, son pequeños y no son significativos, entonces el valor de pronóstico va a ser más o menos similar al valor de la serie en el presente. Y ese es un tipo de caminata aleatoria. ¿Cierto? Pero en ese tipo de caminata aleatoria, el valor de la serie en el pronóstico dependerá precisamente de los choques estocásticos. Otra posibilidad, ¿cierto? Es que Rho sub 0 y Rho sub 1 no sean ni 0 ni 1 simultáneamente, pero sean valores que de alguna manera se acerquen a 0 y a 1. ¿Cierto? Esa es otra posibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí dice, otro tipo de caminata aleatoria es la que lleva dirección. Entonces, cuando hay una tendencia, y además de eso, al modelo le podríamos incrementar un componente de tendencia. Yo podría decir, por ejemplo, más, ¿cierto? Qué sé yo, un parámetro, colóquele cualquier parámetro allí, ¿cierto? Más un beta, que cuantifica el efecto del tiempo. Entonces tiene una serie temporal
que arranca en 1 y termina hasta donde termine el tamaño de la muestra. Entonces, cuando usted introduce en ese modelo, ese componente es el componente de tendencia. Es lo que se conoce como un trend. Entonces, eso es lo que define si esa caminata tiene una pendiente positiva o tiene una pendiente negativa, por ejemplo. ¿No? Una tendencia más bien, no pendiente, sino una tendencia. Entonces, a esto se le llama caminata aleatoria con deriva. Con media, si existe este valor, ¿cierto? Y con pendiente, si existe este valor. Y es lo que nos plantea el libro acá. Dice, y sub t es igual a alfa, que dice que es igual a mu, que era la media, ¿cierto? Que en últimas es el intercepto. Un coeficiente ρ, que en este caso, fíjese que lo asumen como 1. Entonces aquí asumen que ρ es 1, ¿cierto? Por ahí usted ya va hilando y dice, ah, por eso es que se llama raíz unitaria. Y un término de error. Entonces, esta es la forma en que se describe una caminata aleatoria, ¿cierto? Con tendencia y con intercepto. Entonces, fíjese que acá tenía usted la caminata aleatoria pura, sin tendencia y sin intercepto. Y aquí tiene la caminata aleatoria, ¿cierto? Con dirección e intercepto. Entonces, yo sé lo que usted está pensando. Dice, bueno, yo no miro como mucha diferencia entre las dos gráficas. Las diferencias pueden ser pequeñas, ¿cierto? Son casi que, a veces pueden ser imperceptibles. Es decir, lo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta es que puede haber un efecto de tendencia y un efecto de intercepto. Entonces, cuando hagamos las pruebas de Dickey-Fuller, tendríamos que considerar pruebas de Dickey-Fuller que incorporen deriva, ¿cierto? E intercepto, por ejemplo. Adicional a las dos anteriores, también se presenta otra clase de caminatas, dice aquí, destacando las que contienen raíz unitaria. ¿Qué significa raíz unitaria? Dice aquí, que ρ sea igual a 1. Y era algo que nosotros ya habíamos estado viendo aquí, ¿cierto? Incluso si yo le doy atrás, claro. El concepto más importante aquí, ¿cierto? No es tanto lo que pase con este coeficiente que tengo acá, ni lo que pase con esto que tengo acá. Lo que importa realmente es esto que está pasando aquí, ¿cierto? Entonces, cuando hay raíz unitaria, dice ρ es igual a 1, ¿cierto? También hay las que tienen tendencia estacionaria. Entonces, estamos analizando esta partecita de aquí, esta parte de la tendencia que estamos colocando allí. Y la diferencia estacionaria. Entonces, ¿qué sería la diferencia estacionaria? Es cuando yo hago en el mismo modelo que yo tengo allí, le voy a restar, ¿cierto? A y sub t, la original, le voy a restar este componente que tengo acá. Entonces, a esto le conozco como un modelo, ¿cierto? De primeras diferencias. Y ese fue un concepto que ya habíamos trabajado antes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace este modelo? Este modelo de primeras diferencias busca salir del problema de la estacionariedad, ¿ya? ¿De acuerdo? De la no estacionariedad. Es decir, al generar la primera diferencia, se supone que si la serie original tiene no estacionariedad y usted le genera primera diferencia a la serie, esa serie se le vuelve estacionaria. Pero eso es algo que toca probarlo. O sea, toca aplicarle una prueba y mirar si sí o si no. Y digamos,
una situación en la que si yo diferencio, saco la primera diferencia de esta serie, nos tocaría aplicar, por ejemplo, este modelo para mirar básicamente si este coeficiente es significativo o no es significativo y concluir si existe o no estacionariedad. Ahora, varios problemas, ¿no? Cuando yo genero esta transformación aquí, puedo estar generando una transformación en el término de error. Así, por ejemplo, supongamos que si yo al hacer eso genero un movimiento de los términos de error que se quedaron, de las variables que se quedaron por fuera del fenómeno, en donde se me genera esto. Entonces, allí, este componente que tengo acá, ¿cierto? Me estaría violando uno de los supuestos del modelo clásico. ¿Qué problema estaría creando allí? ¿Qué problema tendría? Bueno, eso estaría generando lo que se conoce como un proceso de autocorrelación, que es algo que estudiamos en la econometría básica, ¿no? Bueno, pero sin complicarnos tanto, este es otro proceso que se podría analizar. Y aquí analizar, por ejemplo, qué pasa con este valor de este parámetro, pero sobre todo nos interesa es qué suceda con este parámetro, y si ese parámetro es estadísticamente significativo, ¿cierto? Bueno. Dice, las mismas, ¿cierto? Se encuentran definidas en las ecuaciones 5.13, 5.14 y 5.15. Entonces, fíjese aquí, que aquí estoy viendo una caminata aleatoria en donde el valor de ρ converge a 1, o puede ser menos 1 o 1, ¿cierto? Y va a estar el coeficiente ρ entre esos valores. Entonces, por ejemplo, si ρ termina siendo de 0, por ejemplo, eso significa que el pasado no tiene ningún efecto sobre el presente. Y por lo tanto, entonces, uno podría decir que el pasado y el presente son interdependientes, cosa que es complicada de asimilar con una serie económica, ¿no? Por ejemplo, decir que el desempleo de hoy no tiene relación con el desempleo de ayer es como complicado, es como que uno dice, no, pues en algo el pasado afecta al presente del desempleo. Lo mismo con las tasas de interés, lo mismo con el crecimiento económico. Pero en cierta medida, los cambios que pueda tener una variable pueden venir desde varios elementos. Puede ser un comportamiento histórico de memoria de la serie, pero también pueden ser factores o choques externos a la misma, ¿cierto? Fíjense que esta es otra posibilidad y dice aquí, la variable y está en función de un coeficiente autónomo, ¿cierto? Un componente de tendencia, el componente que nos interesa analizar y un término de error. Este componente aquí puede asimilarlo usted como el componente de intercepto, ¿no? Y aquí usted tiene que, por ejemplo, y sub t es igual a y sub t menos 1 más el término de error. Y en última, entonces, si yo despejo el término de error es la primera diferencia de la serie original, que es lo que finalmente plantea en la 5.15, ¿no?
Entonces dice, teniendo en cuenta la ecuación 512, ¿cierto? En donde tiene este parámetro, estos dos parámetros, tanto el de intercepto como el de pendiente, también se presenta una media y se presenta un componente de tendencia. U hace referencia al error, ¿cierto? Y que son los elementos pues, que ya habíamos mostrado acá. Una vez definido el concepto de caminata aleatoria, expuesto hasta el momento, es abordado a continuación el tema del proceso integrado, para posteriormente realizar el análisis sobre estacionariedad mediante la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller. Considerando lo anterior, un proceso integrado se refiere al orden de diferenciación, donde la serie temporal resulta por lo menos débilmente estacionaria. Entonces, si la variable debe diferenciarse d veces para lograr la estacionariedad, la serie es integrada de orden d. Eso significa que una serie tiende a un orden de integración d veces. Por ejemplo, si yo aquí quisiera diferenciar una vez, ¿cierto? Yo podría colocar que el orden de integración es un I1. Entonces, ¿qué significaría un I1? Un I1 significaría que yo estoy tomando la serie original, ¿cierto? Menos su retardo. Y aquí, por ejemplo, tengo esta serie, que sería la serie I1, ¿cierto? El orden de integración I1 de la serie original. A esto se le conoce como, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Pues estoy sacando una primera diferencia. Entonces, a esa primera diferencia se le conoce como un orden de integración I1. O sea, integrada de orden 1. ¿De acuerdo? Es una integrada de orden 1. Entonces, en otras palabras, cuando la primera diferencia es estacionaria, significa que la serie Y es integrada de orden 1, que es lo que estoy explicando, o su primera diferencia es integrada de orden 0. ¿Cierto? Claro, si yo tomo la serie original, digo, ¿qué es esto? Esto es una integración de orden 1. ¿Cierto? Si yo no tomo la serie original, esta es una variable de primer nivel, o sea, de orden 0. Entonces, la primera diferencia es una integración de orden 0. O sea, es una integrada de orden 0. Si yo tomo la serie original, la primera diferencia es una integración de orden 1. ¿Listo? Bueno, comprendidos los conceptos sobre caminata aleatoria y proceso integrado, se prosigue con el análisis de estacionariedad mediante la raíz unitaria de Dickey-Fuller. Esta prueba es considerada concluyente. Ojo, concluyente. Porque permite realizar una hipótesis, ¿cierto? Formal, para probar si la serie temporal es o no estacionaria, tomando, aquí debe ser inicialmente, ¿no? Dice inicialmente, el proceso estocástico, ¿cierto? El proceso estocástico, iba a decir discontinuo, pero no es discontinuo. El PET. Y lo trabajamos ahora que comenzamos la clase. Es el proceso estocástico discreto. ¿Cierto? Entonces,
Básicamente lo que nosotros querríamos ver es si en este proceso estocástico discreto existe una relación de raíz unitaria, ¿cierto? Una relación de raíz unitaria. Y para eso se utiliza básicamente la prueba, con todos esos elementos, la prueba de Dickey-Fuller. Entonces, inicialmente se parte de este proceso estocástico discreto, ¿cierto? Y se plantea, ¿cierto? Bueno, aquí dice, se plantea que el trabajo inicia en la 5.13, en la ecuación 5.13, que creo que es una ecuación elemental que ya habíamos estudiado, ¿no? Entonces, fíjese que todo arranca desde aquí. Y sub t es igual a rho multiplicado por y sub t menos 1 más mu, ¿cierto? O sea, arrancamos de un modelo de esta estructura. No nos preocupamos por el intercepto, no nos preocupamos por el componente temporal y simplemente nos preocupamos por el coeficiente que pondera el pasado sobre el presente y el término de perturbación. Básicamente es ahí sobre lo que nos concentramos. Y entonces, dice aquí, restando a ambos lados y sub t menos 1, resulta la ecuación 5.16. Entonces, dice, si yo resto aquí este componente, ya esto que tengo acá, ¿cierto? Le resto ese componente. Llego a la ecuación 5.16, que es básicamente esta diferenciación que sería igual a el término rho y sub t menos 1, que es este valor que tenemos aquí, ¿cierto? Más el término de error, aquí lo voy a organizar, más el término de error, menos y sub t menos 1. Y dice, esto es igual a la diferenciación, ¿cierto? Que es esta partecita de y sub t, y que sería igual a rho menos 1 multiplicado por y sub t menos 1, ¿cierto? Entonces dicen ellos, esto es igual a lo que sigue. Ellos dicen, esto es igual a. Toda esta partecita yo la puedo reemplazar por delta de y, ¿cierto? Delta de y como esto es una suma, yo puedo hacer este término de error a un ladito. O sea, puedo agrupar, ¿no? Aquí puedo agrupar, por ejemplo, yo puedo agrupar este componente así.
Y entonces plantear básicamente resolviendo esta partecita que 1 menos rho sub 1 multiplica a y sub t menos 1 más mi 1. Aquí me queda igual. En donde, fíjese ahora que el componente que afecta a la primera diferencia de y viene siendo 1 menos rho, ¿cierto? 1 menos rho es lo que afecta a la diferenciación de y cuando hay un cambio en y sub t menos 1. O sea que 1 menos rho viene siendo igual a la derivada de la primera diferencia de la serie sobre la derivada de la serie retardada a un periodo. Y a este elemento, ¿cierto? Es a lo que le denominan con este parámetro, que ahorita lo vamos a dilucidar. Yo lo voy a plantear acá otra vez. Lo voy a copiar aquí, pegarlo. Esta partecita, 1 menos rho, yo la puedo reemplazar por un parámetro. Entonces, para no complicarme tanto, que sería este, que sería delta, ¿cierto? En donde delta, lógicamente yo tengo que aclarar que delta es igual a 1 menos rho. ¿Cierto? Entonces, fíjese cómo se plantea la hipótesis, ¿no? Se dice, si delta es igual a 0, rho es igual a 1. Entonces, a ver, veamos si eso es igual, si es cierto. Si delta es igual a 0, entonces yo tendría esta expresión, ¿no? Este paréntesis aquí ya se destruiría y yo podría decir, este 1 pasa al otro lado, entonces queda como menos 1, ¿cierto? Y pues aquí se cancelan los signos, entonces me quedaría que rho es igual a 1. O sea, si delta es igual a 0, rho es igual a 1. Es correcta esta inferencia. Entonces, aquí dice, la serie Y contiene raíz unitaria. ¿Cierto? Contiene raíz unitaria y eso equivale a decir que es una caminata aleatoria o simplemente no es estacionaria. Entonces, si pasa esto, la serie tiene raíz unitaria. Si pasa esto. ¿Y por qué decimos que tiene raíz unitaria? Porque básicamente rho es igual a 1. Ese es el tema central. La publicidad que
Nos interrumpe un poco. Para este tema hay que estar bien concentrados. Bueno, y esta sería la hipótesis nula. O sea, la hipótesis nula plantea básicamente que delta es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, delta es igual a 0 y por lo tanto, rho es igual a 1. Entonces, cuando esto sucede, hay raíz unitaria. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la serie es no estacionaria. ¿De acuerdo? Es no estacionaria. Ahora, ¿qué pasaría si delta es igual a 1? ¿Qué pasaría, chicos? Si delta es igual a 1. ¿A qué es igual rho? Cero. Rho es igual a 0, correcto. Entonces, si delta es igual a 1 y rho termina siendo igual a 0, entonces tendríamos nuestra hipótesis alterna. Y en ese caso diríamos que la serie no tiene raíz unitaria, por lo tanto, no tiene raíz unitaria o caminata aleatoria, y por lo tanto la serie es estacionaria. ¿De acuerdo? Es estacionaria, es lo que plantea aquí. Dice. Si rho, perdón, si delta, en este caso, es diferente de 0 y rho es diferente de 1, así es como la plantean, ¿cierto? Entonces aquí digo, si delta, 1 aquí es diferente de 0, así que no estoy, estoy tomando un caso específico, pero yo lo puedo generalizar, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí, insertar símbolo, ¿qué quieres este? Si delta es diferente de 0, por lo tanto, rho va a ser, un segundito, por favor. ¿Qué más, profe Guido? ¿Cómo ha estado? Estaba terminando clases, profe, en este segundito. O cuénteme, profe. De acuerdo. Listo, profe, no hay problema.
Ah, listo, profe. Sí, sí, sí. Ujú. Listo, profe. Sí, cuente con eso. Yo ahorita me pongo a revisar. Entonces sería digamos que el dato de la proyección a 2023, ¿no? Bueno, sí, profe. Ujú. Listo. De acuerdo. Ujú. Ya. Listo, listo, mi profe. No se preocupe, yo. De hecho, creo que lo tenemos ya, creo que esa información sí la tenemos ya estructurada. Ujú. Sí. Ah, sí, sí, claro. Ajá. Yo cualquier cosa, profe, pues ya estoy atento. Listo. Bueno, mi profe. No, de nada. Bueno, profe, igualmente. Hasta luego. Bueno, entonces les comentaba que en general yo puedo plantear la alterna como que es una situación en donde delta es diferente de cero y por lo tanto rho se vuelve diferente de uno, ¿cierto? Y aquí pues viene el tema estadístico porque es que uno dice, cuando rho es estadísticamente diferente de uno, ¿cierto? Cuando rho es estadísticamente diferente de uno. Entonces, yo creo que por hoy evacuamos toda la parte teórica. Me queda por revisar un poco el tema de la... Ahí estuvimos casi que... No, sí nos faltaba todavía un poco de teoría. Entonces, la próxima clase vamos a terminar la parte teórica. Terminamos la parte teórica y hacemos el ejercicio en Stata. Y lo hacemos también en el programa eViews. Entonces, les voy a pedir, de hecho, que aprovechemos de una vez estos 2 minuticos que tengo para compartirles el link para que en la próxima clase descarguen el eViews. ¿Listo? Porque necesito también que trabajemos algo de eViews. Entonces, déjenme un segundito, me meto al Drive. Yo aquí ya lo tengo. Entonces, voy a decir, compartir. Y le voy a decir aquí, que ustedes puedan tener acceso. ¿Listo? Entonces, déjenme se los paso ahorita mismo por WhatsApp y con eso terminamos la sesión del día de hoy. Entonces, ¿dónde está? Econometría, series de tiempo. Aquí les dejo el link para que ustedes puedan descargar el programa. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna duda? Profe, Sí. disculpe, ¿usted ya subió los videos de las grabaciones de las clases?
Pues bueno, la respuesta es muy fácil. Yo les dije que ustedes podrían entrar a YouTube, se meten a el canal del profe, que es canal de inteligencia económica, Julio César Riascos, ¿cierto? Entonces, por favor, pues ahí sí les pido que tienen que estar pendientes, porque a veces hay estudiantes que me escriben y dicen, profe, ya está, miren, esas son clases de econometría, esto es econometría 1, aquí está econometría de series temporales, aquí está componentes de la serie de tiempo, preliminares de Dickey-Fuller, preliminares de Dickey-Fuller 2. Entonces ahí están ya metiéndose las clases. Entonces es simplemente de que ustedes le cacharren y ahí ya están. Por ejemplo, lo que me quedaría pendiente es meter la clase del día de hoy. Pero aquí ya se están colgando. Entonces es solamente que entren y revisen. ¿Listo? Perdón, disculpe, una inquietud. Sí. Yo entré al canal y parece que falta una clase subir, y es la de Vox Cops. Esa clase le faltaría subirla, porque yo la estaba buscando y no. Escríbame entonces por WhatsApp. Yo veo a ver qué pasó. Porque recuerden, yo no sé si fue con ustedes la semana pasada que hubieron unos problemas de conexión y hay unos videos que Zoom no me grabó, pero estaba casi que convencido que era con el otro grupo, con ustedes sí. Entonces escríbame por favor por WhatsApp y yo le envío esa información por ese medio. ¿Aló? Bueno. Sí, muy buenas. ¿Con quién hablo? Juan Carlos, ¿me puedes llamar a la 1 de la tarde? Es que estoy en clases ahorita, en este momento. Bueno, ok, gracias. Bueno, muchachos, entonces, me escriben por WhatsApp y yo reviso a ver qué pasó con esa clase. Bueno, si es que hace falta la de los Vox Cops, ¿no? Sí, profe, esa era la que falta. Sí, profe, esa es. Esa creo que la Listo. trabajamos ese día en Stata. Vale, vale. Sí. Entonces escríbanme por el WhatsApp para no olvidarme y yo la reviso a ver si hoy en la noche le saco un tiempito a eso. Bueno. Gracias, profe. Bueno, muchachos, que Gracias. estén muy bien. Cuídense mucho. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.